15 de marzo de 1963. Archivo Municipal de Chelyabinsk. Caso de una persona desaparecida. En los archivos policiales de la ciudad industrial de Chelyabinsk se encuentra el caso número 247. Una carpeta delgada con tinta descolorida. Dentro hay una declaración sobre la desaparición de Dasha Ivanova, de 25 años, quien se desvaneció esa primavera después de una visita a la Casa de la Cultura. La investigación duró 3 meses. Luego se suspendió por falta de pistas. Una historia ordinaria para los años de posguerra. La gente desaparecía. Algunos se iban a trabajar y nunca regresaban. Algunos empezaban una nueva vida en otra ciudad. Algunos simplemente se disolvían en el aire. El caso se cerró y se olvidó. Pero una mujer no lo olvidó. Durante 7 años, Olga Petrova iba a la policía cada mes, preguntaba por su hermana, mostraba una fotografía, suplicaba que continuaran la búsqueda. Le decían lo mismo una y otra vez. No hay pistas, no hay testigos, no hay rastros. Tal vez su hermana se fue por su cuenta, tal vez empezó una nueva vida en algún lugar lejano, tal vez simplemente no quiere que la encuentren. Olga no lo creía, conocía demasiado bien a su hermana. Habían crecido juntas después de la muerte de su madre y la muerte de su padre en el frente. Olga había criado a Dasha como a su propia hija, aunque ella misma solo era 7 años mayor. Eran más que hermanas, eran todo lo que les quedaba la una a la otra en este mundo. Las semanas se convertían en meses. Olga recorrió toda la ciudad y sus alrededores, pegando anuncios con la foto de Dasha en postes y autobuses, interrogando a la gente en la Casa de la Cultura. Alexei la apoyaba como podía, la llevaba a hospitales y depósitos de cadáveres, platicaba con sus conocidos en varias instituciones, intentaba llegar a la jefatura policial a través de ellos. Era atento y paciente, nunca decía lo que decían los demás. ¿Tal vez ya es hora de aceptarlo? ¿Tal vez realmente se fue? Alexei creía junto con Olga, y esa fe era su único apoyo. Pasó un año. Las búsquedas no dieron nada. El caso de la desaparición de Dasha se perdió gradualmente entre cientos de otros no resueltos. El oficial local contestaba cada vez menos cuando Olga llamaba. Los conocidos empezaron a evitar las pláticas sobre la chica desaparecida. La vida seguía. La gente tenía sus preocupaciones, sus problemas. Solo Olga no podía soltar. De noche yacía despierta, imaginando cientos de escenarios en su mente. ¿Y si Dasha yace inconsciente en algún hospital? ¿Y si perdió la memoria? Y tal vez, y este pensamiento era peor que todos los demás, ya no está viva. Alexei nunca se quejaba de su obsesión con las búsquedas. Cuando Olga salía de nuevo por una pista nueva, por más tenue que fuera, él decía con calma: «Ve, lo entiendo todo, te espero». Cuando ella sollozaba de noche, él le acariciaba el cabello y callaba, porque simplemente no existían palabras de consuelo. Era el esposo ideal, y Olga a menudo pensaba: qué suerte tuvo de conocer a un hombre así. Sin él, ya se habría vuelto loca hace mucho. Pasaron los años, 3 años, 5 años, 7 años. Olga maduró, aparecieron nuevas arrugas en su rostro, y una tristeza especial se instaló en sus ojos del tipo que solo les viene a quienes han perdido la esperanza, pero no han dejado de buscar. Todavía iba a la policía una vez al mes, todavía interrogaba a transeúntes al azar, todavía escudriñaba los rostros de las mujeres en las calles, esperando ver rasgos familiares. Pero con cada año, la esperanza menguaba y el dolor sordo de la pérdida crecía más fuerte. Y entonces un día, en una tarde lluviosa ordinaria, Olga regresó a casa más temprano de lo habitual. Alexei se retrasaba en la fábrica. Tenían un pedido urgente y los maestros tenían que trabajar hasta tarde. El departamento la recibió con silencio y penumbras. Olga se quitó el abrigo mojado, puso la tetera en la estufa y de repente sintió una inquietud extraña. Algo andaba mal. No podía entender qué exactamente, pero por dentro todo se apretaba de una ansiedad inexplicable. Pasó al dormitorio, encendió la luz. Todo estaba en su lugar. La cama tendida con cuidado, el cajón con fotos enmarcadas, el armario de mimbre contra la pared. Olga se acercó al armario, quiso sacar un suéter abrigador y de repente notó que una de las tablas del piso bajo el armario estaba ligeramente levantada. Era extraño. Alexei siempre mantenía el orden y un detalle así no podía escapársele. Se dio a un impulso repentino. Olga empujó el armario. Debajo había una tabla que no encajaba bien. El corazón le latió más rápido. Los dedos le temblaban al enganchar la tabla y levantarla. Bajo el piso había un nicho pequeño, y en él un álbum de cuero gastado. Olga sacó el álbum y se sentó en el borde de la cama. La cubierta estaba rayada y gastada por el tiempo. Lo abrió despacio. En la primera página había una fotografía de una mujer desconocida. Una morena de unos 30 años, en un vestido claro y con ojos asustados. En el reverso de la foto, con tinta descolorida,
estaba escrito el nombre Natalia. La página siguiente, otra mujer, pelirroja, también con una expresión tensa extraña en el rostro. Nombre, Irina. Tercera, cuarta, quinta páginas. Todas desconocidas. Todas con la misma expresión ansiosa, como si las hubieran fotografiado en contra de su voluntad. Y entonces, la séptima página. Olga se heló. En la foto estaba Dasha, su hermana menor, desaparecida 7 años atrás. Dasha en ese mismo vestido azul con el que salió de casa por última vez, pero no era la Dasha que Olga recordaba. El rostro demacrado, ojos llenos de horror, cabello desgreñado. Y lo más terrible, detrás de ella se divisaba una pared de concreto con pintura descascarada. Un lugar completamente desconocido. Las manos de Olga temblaban tanto que el álbum casi se le cae. Pasó la página. Más mujeres, más nombres. Un total de 12 fotografías. 12 mujeres con rostros asustados contra las mismas paredes de concreto. El mundo a su alrededor se nubló. Un solo pensamiento pulsaba en su cabeza. Este álbum está escondido en nuestra casa, en la casa donde vive Alexei, mi esposo. ¿Pero qué significa esto? ¿De dónde sacó estas fotos? ¿Por qué Dasha está entre ellas? Olga trató de encontrar una explicación lógica a la fuerza. Tal vez lo encontró en algún lado, tal vez él llevaba su propia investigación y no se lo dijo para no darle esperanzas falsas. Miró de nuevo la foto de su hermana, escudriñó cada detalle y entonces notó lo que no había visto a primera vista. En el fondo, en la esquina del encuadre, se distinguía vagamente una sombra, una figura masculina. En la pared detrás de Dasha colgaba alguna herramienta. En ese momento, Olga oyó el sonido de una llave en la puerta principal. Alexei había regresado a casa. Olga cerró el álbum de golpe como si le hubiera quemado los dedos. El corazón le aporreaba en la garganta. Los pensamientos corrían caóticamente. ¿Qué hacer? ¿Esconder el álbum de nuevo? Pero no había tiempo. Alexei ya se quitaba las botas en el pasillo. Entraría a la habitación en cualquier segundo. Meterlo bajo la almohada era demasiado obvio. Un instinto de autopreservación, cuya existencia ni siquiera sospechaba, la obligó a hacer lo único posible. Olga metió el álbum detrás de su espalda, bajo el borde de la cobija, y rápidamente se arregló el cabello, tratando de darle a su rostro una expresión normal. Olenka, ¿estás en casa? La voz de Alexei era tan familiar, tan hogareña. Antes, esa voz la calmaba, pero ahora, un escalofrío le recorrió la piel. Sí, estoy aquí. Se sorprendió de que su voz sonara casi normal, aunque por dentro todo se desgarraba. En el dormitorio, Alexei apareció en la puerta, alto, ancho de hombros, en su chamarra de trabajo que olía a aceite de máquina y metal. Un hombre cansado ordinario. Después de un día duro, sonrió con esa misma sonrisa desarmadora que siempre hacía su rostro bondadoso. Temprano hoy, ¿pasó algo? Olga lo miró. A este hombre con quien había vivido 8 años, a estos rasgos familiares hasta la última arruga, a las manos que la abrazaban de noche cuando lloraba por su hermana desaparecida, y el pensamiento le cruzó la mente. No te conozco. No sé en absoluto quién eres en realidad. Me empezó a doler la cabeza. Mintió. Me fui temprano del trabajo. Alexei se acercó. Se sentó a su lado en el borde de la cama, tan cerca que Olga olió su loción. Antes, ese olor significaba casa, seguridad. Ahora le daba náuseas. ¿Tal vez tomar una pastilla? Deben estar en el botiquín. Extendió la mano para acariciarle la cabeza, pero Olga se apartó instintivamente, cubriendo el movimiento frotándose la sien supuestamente. Ya tomé una. Me recuesto un rato, pasará. Alexei la miró con atención. Demasiada atención. Algo indefinible brilló en sus ojos, pero Olga captó esa mirada. Alerta, sospecha, o se lo imaginaba. Entonces descansa. Yo me encargo en la cocina. Caliento la cena. Se levantó y salió de la habitación. Olga exhaló solo cuando lo oyó trajinando en la cocina. Con manos temblorosas, sacó el álbum de debajo de la cobija y rápidamente lo metió bajo el colchón. El primer lugar que se le ocurrió, luego se levantó, se acercó al espejo, rostro pálido, pupilas dilatadas, sudor en la frente. Necesitaba recomponerse, necesitaba actuar natural, si no, él sospecharía algo. ¿Pero qué exactamente debía sospechar? ¿Que Olga había encontrado su escondite? ¿Y si realmente era su escondite? Entonces, ¿por qué había fotos de Dasha y todas esas otras mujeres?
La cena transcurrió en un silencio tenso, que Alexei, por suerte, atribuyó al dolor de cabeza. Olga masticaba mecánicamente las papas con albóndigas, sin saborearlas. Alexei contaba algo sobre la fábrica, sobre un pedido nuevo, sobre cómo el capataz se emborrachó de nuevo y armó un escándalo. Una historia ordinaria de la vida ordinaria de un obrero soviético común, solo que ahora, cada palabra suya parecía falsa a Olga, fingida, como un papel mal aprendido. La noche fue una pesadilla. Olga yacía fingiendo dormir y sentía al hombre respirando a su lado bajo la misma cobija, un hombre del que tal vez no sabía nada. Alexei dormía plácidamente, incluso roncaba levemente, mientras Olga no podía cerrar los ojos. Las mismas preguntas giraban en su cabeza. ¿Qué significan estas fotos? ¿Dasha está viva? ¿Dónde está? Y la pregunta más terrible, de la que quería gritar, ¿está involucrado en su desaparición el hombre que duerme a medio metro de ella? No, es imposible. Alexei no podía. Él había ayudado a buscar a Dasha. Él andaba con Olga por la ciudad, pegaba anuncios, platicaba con la policía. ¿Qué sentido tendría para un criminal participar él mismo en la investigación? Pero por otro lado, en las historias policíacas que a veces leía, así actuaban exactamente los criminales. Ayudaban en la investigación para desviar sospechas y controlar la situación. Hacia la mañana, cuando el amanecer gris se coló por la ventana, Olga tomó una decisión. No podía ir a la policía así nomás, con un álbum encontrado, pensarían que estaba loca. Por 7 años de búsquedas, ya la consideraban obsesionada, o incluso chiflada. Necesitaba pruebas, necesitaba entender qué pasaba en realidad, y para eso tendría que hacer algo en lo que nunca pensó: empezar a espiar a su propio esposo. Alexei se fue al trabajo a la hora habitual, besó a Olga al despedirse. Ese beso le pareció repugnante, pero se obligó a sonreír. En cuanto la puerta se cerró detrás de él, sacó el álbum y empezó a estudiar con atención cada foto, cada detalle. Las mujeres en las imágenes eran de edades diferentes, de unos 20 a 40 metroas o menos, todas de apariencia eslava, todas en ropa cotidiana. Y todas tenían el mismo fondo, paredes de concreto desnudas, con tuberías visibles por ahí, parecidas a las de agua o calefacción. A juzgar por todo era algún local industrial, sótano, almacén, edificio abandonado. Olga tomó una lupa. Se había conservado de su padre, que coleccionaba sellos. Empezó a examinar los detalles. En una de las fotos, en la esquina, se veía parte de alguna estructura metálica con un número. Los dígitos estaban borrosos, pero parecía que se podía descifrar 419. En otra imagen, detrás de la mujer colgaba una placa descolorida con una inscripción, pero solo se pudo leer las primeras letras: almacén. Entonces era un almacén o local de almacenamiento, pero en la ciudad había docenas, sino cientos, de lugares así. Edificios abandonados de posguerra, viejos cuerpos de fábrica, hangares. Olga recordó. Hace unos 6 meses Alexei mencionó que la fábrica daba de baja equipo viejo y liberaba varios hangares de almacenamiento en las afueras, más allá de la vía férrea. En ese momento no pareció importante, solo una plática casual en la cena. Pero ahora, ¿y sí? Se vistió rápido. Tomó el álbum, dejarlo en casa era peligroso. ¿Y si Alexei regresaba de improviso? Y se dirigió a la biblioteca municipal. Ahí se guardaban planos viejos de la ciudad, diagramas de zonas industriales. La bibliotecaria, una mujer mayor con lentes gruesos, se sorprendió por la petición inusual, pero trajo las carpetas necesarias. Olga se inclinó sobre los mapas amarillentos. Aquí la planta de máquinas donde trabaja Alexei, aquí la vía férrea. Y aquí, más allá de las vías, se marcan 3 construcciones. Hangares, número 1, número 2, número 3. Año de construcción, 1940. Propósito, almacenamiento temporal. El corazón le latió más rápido. Es ahí, casi lo sentía. Dasha está ahí, en algún lugar de uno de esos hangares. Pero ¿cómo llegar? ¿Cómo verificar sin ponerse en peligro? Si Alexei realmente está involucrado en la desaparición de mujeres, si las tiene ahí, es peligroso, mortalmente peligroso. Olga recordó sus manos fuertes, su estatura, su fuerza física. En un enfrentamiento abierto no tenía chance. Necesitaba un plan cuidadoso, bien pensado. Los siguientes días, Olga vivió en un estado de tensión nerviosa constante. De día iba al trabajo, de noche cocinaba la cena. Platicaba con Alexei del clima y menudencias del hogar, mientras por dentro se encogía de miedo y repulsión. Cada vez que él la tocaba, quería retroceder y gritar, pero no podía mostrarlo, ni una sola pista de que sabía algo. Empezó a notar detalles extraños que antes se le escapaban.
Alexei se retrasaba en el trabajo 3 o 4 veces por semana. Decía que horas extras, pedido importante, ayuda en el turno nocturno. Olga antes le creía sin chistar. Ahora cada retraso parecía sospechoso. ¿A dónde iba realmente por las tardes? Una vez fingió dormirse temprano y se quedó en la oscuridad, observando. Alexei se levantó calladamente de la cama alrededor de las 11 de la noche, pensando que ella dormía, y pasó a la cocina. Olga abrió con cuidado la puerta del dormitorio. Él estaba junto a la ventana, fumando y mirando a lo lejos. De perfil, su rostro era completamente diferente, duro, concentrado, sin esa suavidad que solía mostrar. ¿Quién eres, Alexei? ¿Quién eres en realidad? Olga decidió que tenía que seguirlo en una de esas tardes en que se retrasaba en el trabajo. Era riesgoso, pero no había otra salida. Necesitaba pruebas reales, tangibles que se pudieran presentar a la policía. La oportunidad se presentó el miércoles. Alexei dijo en el desayuno que hoy se retrasaría. Necesitaba ayudar a descargar máquinas que llegarían en la tarde. Olga asintió como siempre, pero por dentro todo se heló de determinación. Hoy sabría la verdad. Después del trabajo, no fue a casa. Tomó un abrigo viejo y oscuro que hacía tiempo no usaba. Se ató un pañuelo para ocultar el cabello. Llegó en autobús a la parada cerca de la planta de máquinas y esperó en la sombra de la pared de la fábrica. El tiempo se arrastraba de manera agonizante. Los obreros salían en grupos. El turno terminó. Entre ellos estaba Alexei. Olga se encogió instintivamente en las sombras, aunque en el crepúsculo y a esa distancia no podía verla. Alexei no se dirigió a la parada de autobús como de costumbre. Fue en dirección opuesta, a donde empezaba la zona industrial más allá de las vías del tren. Olga lo siguió, manteniendo distancia segura. El corazón le aporreaba tan fuerte que parecía que se oía en todo el barrio. Alexei caminaba con confianza, sin mirar atrás. Claramente por una ruta conocida, cruzó las vías del ferrocarril, dobló en la esquina de un viejo edificio de ladrillo, y ahí estaban. 3 hangares grandes cubiertos de óxido y pintura descascarada, ventanas tapiadas con tablas, puertas cerradas. El lugar parecía abandonado, muerto. El sitio perfecto para esconder algo o a alguien. Alexei se dirigió al hangar del medio, sacó un manojo de llaves del bolsillo, abrió el candado masivo colgante y desapareció adentro, cerrando la puerta tras de sí. Olga estaba detrás de la esquina del edificio vecino, temblando de frío y miedo. ¿Qué hacer? ¿Acercarse más? ¿Intentar asomarse? ¿Pero cómo? Si la veía. Solo se quedó ahí en el crepúsculo espesándose, mirando el hangar, detrás de cuyas paredes tal vez yacía la solución al misterio de 7 años, o tal vez algo mucho más terrible de lo que podía imaginar. Olga se quedó en las sombras unos 20 minutos. El viento frío de octubre le calaba hasta los huesos, pero no sentía el frío. Todo su ser estaba concentrado en ese hangar, en la puerta cerrada detrás de la cual se escondía su esposo. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué venía casi todas las tardes, diciendo que se retrasaba en el trabajo? Finalmente, la puerta se entreabrió. Alexei salió, cerró el candado de nuevo y se dirigió de vuelta hacia las vías del ferrocarril. Olga se pegó a la pared, conteniendo la respiración. Pasó junto a ella sin notarla en la oscuridad. Sus pasos se alejaron, disolviéndose en el rumor vespertino de la ciudad. Olga esperó otros 5 minutos para asegurarse de que realmente se había ido, y salió con cuidado del escondite. Se acercó al hangar, puerta metálica masiva, candado colgante, ventanas tapiadas. Ningún sonido de adentro, silencio muerto. Rodeó el edificio. En el lado, descubrió una ventana angosta casi bajo el techo, la única que no estaba tapiada con tablas, demasiado alta para asomarse así nomás. Olga miró alrededor y encontró varios cajones metálicos oxidados, aparentemente de los años de la guerra. Los arrastró a la pared, los apiló uno sobre otro, probando la solidez. La estructura tambaleaba, pero aguantaba. Con cuidado, sujetándose a la pared, Olga subió la escalera improvisada. Los cajones crujían bajo su peso, amenazando con derrumbarse en cualquier segundo. Finalmente, llegó al nivel de la ventana. El vidrio estaba sucio, cubierto de polvo de años, pero a través de él se podía distinguir el interior del hangar. Lo que vio la hizo aferrarse al marco de la ventana para no caer. Adentro del hangar ardía una sola bombilla bajo un reflector de hojalata. La luz tenue arrancaba fragmentos del espacio de la oscuridad, piso de concreto, estantes metálicos a lo largo de las paredes, cajones e herramientas, y en la esquina lejana, una puerta masiva que claramente llevaba a un sótano. Esa misma puerta con revestimiento metálico y cerrojo pesado, pero lo principal no era eso. En uno de los estantes, Olga distinguió cosas apiladas con cuidado. Ropa de mujer, zapatos, bolsos, muchas cosas, demasiadas para una persona. Y al lado, ese mismo álbum de cuero, idéntico al que había encontrado bajo la tabla del piso, o tal vez era una copia segunda.
A Olga le dio vueltas la cabeza. Inhaló convulsivamente el aire frío, tratando de lidiar con el pánico que subía. Es verdad, todo es verdad. Alexei, esconde algo horrendo. De repente oyó un sonido, un grito de alguien ahogado, como si viniera de debajo de la tierra. Una voz de mujer. Las palabras no se podían distinguir, pero la entonación era inconfundible. Desesperación, súplica, miedo. El grito venía del sótano. Los cajones bajo los pies de Olga crujieron lastimeramente. Trató de mover el peso, pero ya era tarde. El cajón de arriba se ladeó. La estructura se derrumbó con estrépito y Olga voló hacia abajo. Instintivamente trató de agruparse, pero igual se golpeó fuerte de lado contra el suelo. Un dolor agudo le traspasó las costillas. Yació ahí varios segundos, tratando de recobrar el aliento. Un silencio resonante la rodeaba y entonces le cayó. El estruendo de la caída seguramente se oyó adentro del hangar. Si había alguien ahí. Olga se levantó de un salto venciendo el dolor y echó a correr. Corrió sin distinguir camino, a través de las vías del ferrocarril, pasando los cuerpos de la fábrica, hasta que salió a una calle iluminada. Solo ahí se detuvo, se recargó en la pared de un edificio residencial, respirando con dificultad. La gente pasaba sin prestar atención a la mujer desgreñada en un abrigo sucio. La ciudad vivía su vida vespertina ordinaria. Alguien se apresuraba a casa del trabajo. Alguien sacaba a pasear perros. De las ventanas llegaban sonidos de radio y olores de cena. Vida normal, familiar, y ella acababa de asomarse al infierno. A casa, Olga regresó más tarde que Alexei. Él ya estaba ahí, sentado en la cocina con un periódico y una taza de té. La recibió con su actitud calmada habitual. Ya me preocupaba. ¿Dónde te atrasaste? Olga se quitó el abrigo, tratando de que no notara la suciedad y los desgarres en la tela. Pasé con Elena Ivanovna, la vecina del quinto pasillo. Se enfermó y me pidió que corriera a la farmacia. La mentira le salió sorprendentemente fácil, tal vez porque la verdad era demasiado terrible para decirla en voz alta. ¿Cómo está? Alexei dio un sorbo al té sin despegarse del periódico. Dice que ya está un poco mejor. Edad, achaques. Olga pasó al baño, se encerró, abrió el agua y solo entonces se permitió temblar. Miró su reflejo en el espejo. Rostro pálido, pupilas dilatadas, un raspón en la mejilla del golpe. ¿Quién es esta mujer? Hace unos días era una contadora ordinaria, viuda de una esperanza perdida, persona tranquila, con vida discreta. ¿Y ahora? Ahora sabía que en el sótano de ese hangar había alguien. Mujeres, tal vez su hermana Dasha, personas vivas que alguien las tenía ahí en contra de su voluntad. Y ese alguien era su esposo. No, todavía no podía creerlo del todo. Alexei, su Alexei, que le traía té cuando estaba enferma, que le acariciaba la cabeza cuando lloraba, que ayudaba a buscar a Dasha. Andaba por hospitales y estaciones policiales. ¿Tal vez hay alguna explicación? ¿Tal vez él también lleva una investigación y simplemente no se lo cuenta? Tal vez, pero ninguna explicación lógica podía justificar un álbum secreto con fotos de mujeres asustadas. Ninguna explicación podía justificar el grito del sótano. Olga se lavó la cara con agua fría, se compuso y salió del baño. En la cena, Alexei estaba como siempre, contando de la fábrica, de cómo el capataz por fin dejó la bebida, de planes para el fin de semana. Olga asentía, respondía automáticamente. Por dentro crecía la certeza. No podía ir a la policía sin pruebas. Pensarían que estaba loca. Una mujer obsesionada con buscar a su hermana desaparecida empieza a sospechar de su propio esposo. Así se vería desde afuera. Necesitaba más. Hechos irrefutables. Los siguientes 2 días, Olga los pasó en la biblioteca, estudiando periódicos viejos, buscando reportajes de mujeres desaparecidas en los últimos años. Y los encontró. Dios, ¿cuántos encontró? Natalia Krailova, de 32 años, desapareció en junio de ese año. Trabajaba como costurera en una fábrica textil. Salió de casa en la tarde y no regresó. Irina Rebrikova, de 28 años, se desvaneció en agosto. Vendedora en una tienda de comestibles, la vieron por última vez en una parada de autobús. Tamara Kozlova, de 35 años, desapareció en noviembre. Bibliotecaria, salió del trabajo y se disolvió en el aire. En total, en los últimos 7 años, 14 mujeres se habían desvanecido sin rastro en la ciudad y sus alrededores. 14. Olga anotó todos los nombres, fechas, circunstancias. Algunos nombres coincidían con los escritos en el álbum. El panorama se armaba en algo monstruoso. Las mujeres desaparecían con cierta periodicidad, cada varios meses más o menos. Todas entre 20 y 40 años.
todas solas o viviendo aparte de parientes, y todas se desvanecían sin rastro, sin ninguna pista. Pero ¿cómo elegía Alexei a sus víctimas? ¿Cómo las conocía y lo principal? ¿Por qué? ¿Qué motivo monstruoso lo movía? Olga recordó cómo se conocieron ella y Alexei. Fue hace 8 años, poco después de que muriera su madre. Olga trabajaba en la fábrica, vivía con su hermana en una habitación en un departamento comunal. El dinero no alcanzaba. La vida era dura. Alexei apareció como salvación, confiable, trabajador, con buen sueldo y departamento aparte. La cortejaba con insistencia pero suave. Regalaba flores, la llevaba al cine, decía las palabras correctas. 6 meses después, se casaron. Dasha se quedó viviendo en el departamento comunal entonces. El departamento de Alexei tenía solo una habitación. Era imposible acomodar a 3. Olga visitaba a su hermana regularmente, pero menos que antes. Nueva vida familiar, deberes de esposa, casa, y entonces desapareció 1 año después de su boda. ¿Coincidencia? ¿O Alexei eligió deliberadamente a Olga, sabiendo de su hermana, sabiendo que una chica joven y sola viviendo aparte sería presa fácil? El pensamiento le dio náuseas a Olga. Salió corriendo del salón de lectura. Apenas llegó al baño antes de vomitar. Luego se quedó mucho tiempo, aferrada a la pared de azulejo fría, tratando de recomponerse. Esa tarde, Olga tomó una decisión. Tenía que entrar a ese hangar. Tenía que ver qué pasaba ahí en realidad. Tenía que saber la verdad, por terrible que fuera. Y solo entonces iría a la policía con pruebas que no se pudieran refutar. Pero ¿cómo entrar? Alexei tenía las llaves. Las llevaba consigo. No podía forzar el candado. Las ventanas estaban tapiadas. Solo quedaba. Olga recordó esa ventana angosta bajo el techo. No estaba tapiada. Sería lo suficientemente grande para pasar. Difícil decir, pero valía intentarlo. Empezó a prepararse. Sacó del closet pantalones viejos de su esposo, los que hacía tiempo no usaba. Un suéter oscuro. Encontró una linterna. Revisó las pilas. Tomó un cuchillo de la cocina, pequeño pero afilado por si las dudas. Si realmente había alguien ahí, alguien peligroso. 2 días después, Alexei dijo de nuevo que se retrasaría en el trabajo. Olga asintió como siempre, lo despidió en la puerta, lo besó al despedirse. Ese beso le costó más que nada. Luego se cambió rápido, tomó las cosas preparadas y se dirigió a los hangares. Esperó a que oscureciera, se escondió en la sombra del edificio abandonado enfrente, observando. Alexei llegó. Como la vez anterior, abrió la puerta y entró. La luz en la ventana bajo el techo se encendió. Olga esperó 20 minutos para asegurarse de que no saliera de inmediato, y empezó a actuar. Se acercó a la pared lateral del hangar, donde estaba esa ventana. Esta vez, trajo una cuerda y un gancho. Lo sacó del cobertizo de casa donde se guardaba el desecho. Lanzó el gancho varias veces sin éxito, hasta que por fin se enganchó en algo en el techo. Olga jaló la cuerda, probando su fuerza. Parecía aguantar. Nunca había trepado cuerdas, pero ahora la adrenalina y la desesperación le daban fuerzas. Empezó a subir centímetro a centímetro, raspándose las palmas con la fibra áspera, arañándose con el ladrillo. Por fin llegó a la ventana. Resultó un poco más ancha de lo que parecía desde abajo. Olga sacó el cuchillo, metió la hoja entre el marco y el vidrio, presionó. La masilla vieja se dio fácil. El vidrio se abrió hacia adentro con un chirrido suave. Ahora, lo principal era pasar. La ventana era angosta, pero Olga era delgada. 7 años de estrés constante habían hecho lo suyo. Metió la cabeza y los hombros, luego el resto del cuerpo. Por un segundo se atascó en las caderas. El pánico la cubrió en ola, pero se retorció. Algo se rasgó en los pantalones y cayó adentro. La caída fue corta, solo un par de metros hasta la cima de un estante alto. Olga aterrizó en algo suave, un montón de trapos viejos. Por suerte, contuvo la respiración, escuchando. Silencio. Solo en algún lugar abajo en el sótano se oían voces ahogadas. Olga bajó con cuidado del estante, sacó la linterna pero no la encendió. La luz podía delatarla. Los ojos se acostumbraron gradualmente a la penumbra. La luz escasa de la bombilla única permitía distinguir los contornos de los objetos. Olga se movió hacia la esquina lejana donde estaba la puerta del sótano. Con cada paso, las voces se aclaraban. Una voz era masculina, familiar hasta el dolor. Alexei, hablando en tono calmado, casi cariñoso, y en respuesta voces de mujeres, varias, suplicantes, asustadas.
Olga se acercó a la puerta. Estaba entreabierta unos centímetros. Sudor frío le cubrió la frente. Un paso más, y vería lo que no se podría ignorar, lo que cambiaría todo para siempre. Se asomó por la rendija entre la puerta y el marco, y el mundo se derrumbó por completo. En el sótano ardían varias lámparas de queroseno. Al parecer no habían tendido electricidad ahí. La luz amarilla temblorosa arrancaba un panorama de pesadilla de la oscuridad. El local estaba dividido en varias secciones por tabiques de madera rústicos. En cada sección, catre de hierro, cubo, varias cobijas viejas, mujeres sentadas en los catres. Olga contó 5, todas en ropa hogareña gastada, con cabello opaco, rostros pálidos, algunas sentadas mirando al vacío. Una lloraba bajito, otra se mecía adelante y atrás, abrazándose. Y en medio del sótano estaba Alexei, su esposo, el hombre con quien había compartido cama 8 años. Sostenía un plato con alguna comida en las manos y platicaba con las mujeres en la misma voz suave que usaba con Olga. «Vamos, Tamarushka, necesitas comer, necesitas fuerzas. Mañana vienen visitas, hay que verse bien». Una de las mujeres, flaca, demacrada, con moretones bajo los ojos, negó con la cabeza. «No quiero, por favor déjenme ir, y no le diré a nadie. Lo juro, soy Tamara, ya lo platicamos». Alexei suspiró como un padre, explicando con paciencia a un niño desobediente. «Sabes las reglas, te necesitamos aquí, a todas las necesitan. Esta es su nueva vida, cuanto antes lo acepten, más fácil será». Olga sintió náuseas. Se tapó la boca con la mano para que no escapara el grito. Alexei siguió platicando, pasando de una mujer a otra, revisando su estado como un carcelero atento inspecciona a los presos. Y entonces Olga la vio. En la esquina lejana, en el último catre, se sentaba una mujer vuelta hacia la pared. Cabello oscuro, antes espeso, ahora opaco y enredado. Hombros delgados bajo un suéter descolorido. Pero Olga reconocería esa silueta de Mil. Dasha, su hermana, viva después de 7 años. Olga no recordó cómo escapó el grito. No recordó cómo abrió de golpe la puerta y se lanzó escaleras abajo. Solo recordó cómo Alexei se volvió, y por una fracción de segundo, algo se reflejó en su rostro. Sorpresa, molestia y luego furia fría. Olga. Su voz era calmada, demasiado calmada. ¿Cómo? Pero ella corría hacia el catre lejano, hacia su hermana, y ella se volvió al ruido, y Olga vio su rostro, demacrado, envejecido 10 años con mirada apagada. Pero era Dasha, su Dashenka. Dasha. Olga cayó de rodillas junto al catre, tomó las manos de su hermana. «Soy yo, soy Olenka. Dios, ¿estás viva? ¿Estás viva?» Y ella la miró con mirada larga y vacía. Luego despacio, como recordando algo de un pasado muy lejano, susurró: «Olga, sí, sí, soy yo». Lágrimas corrían por el rostro de Olga. «Te busqué tanto tiempo. 7 años, Dasha, 7 años». Olga repitió Dasha, y de repente tomó a su hermana por los hombros, con fuerza inesperada. «Huye, huye de aquí, ahora mismo, él». Pero no terminó. Una mano fuerte cayó en el hombro de Olga y la giró bruscamente. Alexei estaba sobre ellas, y en la luz tenue de las lámparas de queroseno, su rostro parecía el de un extraño, frío, duro, sin rastro de calidez. «¿Cómo entraste aquí, Olenka?». Hablaba bajito, pero el acero sonaba en su voz. «¿Me seguías? ¿Lo averiguaste?». Olga se levantó, instintivamente cubriendo a su hermana. La mano palpó el cuchillo en el bolsillo. Ese mismo cuchillo de cocina que había tomado de casa. «Suéltalas». Su voz temblaba, pero se obligó a hablar firme. «¿O qué? ¿Irás a la policía? ¿Les contarás que tu esposo es un criminal? ¿Dio un paso más cerca y te creerán?» Una mujer obsesionada que por 7 años busca a su hermana desaparecida y al fin enloqueció por completo. «Aquí hay pruebas». Olga retrocedió un paso, pegando la espalda a la pared. 5 mujeres contarán. Sus testimonios bastarán para... ¿Para qué? Alexei se rió. Era algo nuevo. Olga nunca había visto una sonrisa así en su rostro. «Olenka, Olenka querida, Olenka tonta, ¿piensas que estoy solo? ¿Piensas que no tengo protectores?». Sacó un manojo de llaves del bolsillo, jugó con ellas. «¿Ves estas llaves? Una es del despacho del jefe de policía de la ciudad. ¿Sabes por qué? Porque el respetado Dmitri Sergeyevich es mi socio
igual que el procurador Smirnov y el juez Popov y otros 7 respetables en esta ciudad. Todos mis amigos, todos visitan este lugar. Todos disfrutan los servicios de estas damas dulces. Olga oyó como Dasha sollozaba bajito detrás de ella. Las otras mujeres en sus jaulas también se movieron, llorando. Silencio. Ya lo han oído antes. Se ha vuelto parte de su pesadilla. Mientes, susurró Olga, aunque en el fondo ya sabía que no. Eso explicaba tanto. ¿Por qué la policía no tomaba en serio las desapariciones? ¿Por qué todas las investigaciones terminaban en callejones sin salida? ¿Por qué? Nunca te miento, Olenka. Alexei dio otro paso. Ahora había menos de 1 metro entre ellos. Realmente te amé a mi manera. Fuiste una buena esposa, ejemplar. Justo el tipo que se necesita para cubrir. ¿Quién sospecharía de un hombre de familia? Un trabajador modelo. Un esposo que ayuda a su mujer a buscar a su hermana desaparecida. Te casaste conmigo por Dasha. Olga por fin dijo en voz alta lo que había entendido ayer en la biblioteca. La querías desde el principio. Querías tenerla. Listilla. Alexia sintió casi con aprobación. Las vi juntas una vez en el mercado. Tú comprabas verduras y Dasha estaba contigo tan hermosa, tan viva. Y pensé, aquí está la perfecta. Pero solo acercarme a ella sería demasiado riesgoso. Una chica podría recordarme, contarle a alguien, pero a través de la hermana mayor cariñosa que estaría feliz de casar a la menor con un hombre decente. Se cayó recordando. Todo salió perfecto. Me casé contigo, gané confianza, averigüé todo de su familia, dónde trabaja Dasha, qué rutas toma, y luego solo esperé el momento adecuado. Noche de baile en la Casa de la Cultura. Oportunidad excelente. La encontré en la parada de autobús. Dije que tú me mandaste a recogerla, que te sentías mal. Subió al carro sin preguntas. Olga sentía cómo algo moría despacio dentro de ella. 8 años de matrimonio, 8 años de vida con este hombre. Todo ese tiempo, él sabía dónde estaba Dasha, qué le hacían, y mentía todos los días mirándola a los ojos. ¿Y las otras? Su voz sonaba ajena, mecánica. Cada una tiene su historia. Alexis se encogió de hombros. Algunas, como tu hermana, cayeron en la trampa. Algunas solo estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Solo tomamos a las solas, a las que nadie extrañará mucho. ¿Sabes cuántas como esas en nuestra ciudad después de la guerra? Viudas, huérfanas, mujeres sin familia. Están hechas para desaparecer sin rastro. Hablaba de eso en tono tan cotidiano, como si platicara del clima o precios en el mercado. Olga lo miraba y no podía creer que alguna vez hubiera considerado a este hombre su salvación, su apoyo. ¿Te remuerde la conciencia?, preguntó. Alexei pensó, como si realmente considerara la pregunta. ¿Sabes? No. Tal vez algo en mí se rompió hace mucho, en la guerra. Tal vez vi tanta muerte, tanto sufrimiento, y en algún momento entendí, el mundo es cruel, en él sobreviven los fuertes. Yo soy fuerte, ellas débiles. Eso es todo. Ningún sentido superior, ninguna justicia divina, solo el derecho del fuerte. Una de las mujeres en la jaula gimió. Alexei se volvió hacia ella. Silencio, Natalia. ¿O quieres que llame a Pavel? Hoy está de malas. La mujer sollozó y cayó, acurrucándose en el catre. Olga entendió, tenía que hacer algo. Ahora mismo, de inmediato, antes de que Alexei llamara a esos socios de que hablaba, antes de que ella y Dasha y todas esas mujeres desafortunadas terminaran en peligro aún mayor, sus dedos se cerraron en la empuñadura del cuchillo en el bolsillo. Alexei trató de hacer la voz más suave, suplicante. Por favor, no iré a la policía. No le diré a nadie. Solo suéltanos a Dasha y a mí. Nos iremos de la ciudad. Nunca más nos verás. Lo prometo. Él la miró con algo parecido a lástima. Olenka, ¿de verdad piensas que puedo soltarte? ¿Piensas que mis socios lo permitirán? Sabes demasiado ahora, mucho más de lo que debías. Extendió la mano, claramente con intención de agarrarla. Y en ese momento Olga sacó el cuchillo y apuñaló. Apuntó al pecho, pero Alexei se echó atrás en el último instante, y la hoja resbaló por su brazo, dejando un rastro largo y sangriento. Rugió de dolor y rabia, la tomó por la muñeca. Sus dedos se cerraron como tenazas. Olga sintió cómo los huesos crujían bajo la presión. ¡Puta!, gruñía, torciéndole el brazo. ¿Te atreviste?
El cuchillo cayó de sus dedos debilitados, tintineó en el piso de concreto. Alexei empujó a Olga y ella cayó, golpeándose la nuca contra la pared. El mundo se nubló. A través de la neblina, vio cómo él levantaba el cuchillo, cómo su rostro se torcía de maldad. Y de repente sonó un golpe fuerte desde arriba, el sonido de una puerta abriéndose, voces, pisadas. «Alexei, ¿estás ahí? ¿Qué ruido es ese?». Una voz masculina desconocida para Olga. Alexei se congeló, volvió la cabeza hacia las escaleras. Rabia y confusión se reflejaron en su rostro. Pavel exhaló. «Pensé que vendrías después. Me liberé antes. Decidí pasar. ¿Qué pasa aquí?». Esa era su única oportunidad. Olga se obligó a levantarse, venciendo el mareo. Tomó a Dasha de la mano. «Corre». Se lanzaron a las escaleras. Alexei trató de bloquear el paso, pero Olga lo empujó con una fuerza que no sabía que tenía. Él tambaleó y ellas corrieron pasando, subieron volando los escalones. Arriba la recibió un hombre desconocido, gordo, calvo, en traje bueno, claramente no de clase obrera. Las miró con asombro. «¿Qué chingados? Ayúdenos», gritó Olga. «Nos tiene en contra de nuestra voluntad. Abajo hay más mujeres. Ayúdenos». Por un segundo, ingenuamente esperó que ayudara, pero el hombre se miró con Alexei, que se apresuraba detrás, y se rió. «¿Nueva tanda de mercancía? Alexei, ¿qué tienes tanta prisa que ni las trajiste al lugar?». Olga entendió. Ese era uno de los socios, uno de esos. No pensó, solo corrió, arrastrando a Dasha, que apenas se sostenía en las piernas después de años en el sótano. Salieron del hangar a la oscuridad fría de la noche. Detrás se oían gritos, pisadas, maldiciones. Corrieron por la zona industrial, tropezando en rieles, raspándose las manos en cercas oxidadas. Olga no sabía a dónde corría, solo sabía que había que correr, escapar, sobrevivir. Salieron al camino donde pasaban carros escasos. Olga se obligó a parar, miró atrás. Nadie, por ahora nadie, pero vendrían, claro que vendrían. Dasha la abrazó a su hermana, la apretó contra sí. «Aguántate, tenemos que encontrar ayuda, ayuda de verdad». «¿Pero dónde? ¿A dónde ir si la policía está bajo control de esa gente, si toda la ciudad es su territorio?». Dasha temblaba en sus brazos. Estaba tan agotada, tan débil. 7 años en el sótano. 7 años. «Olga», susurró su hermana, «allá quedaron las otras. No podemos dejarlas. Tamara, Natalia, ellas. Lo sé». Olga le apretó las manos. «Regresaremos por ellas, lo prometo. Pero primero necesitamos ayuda. Hay que encontrar a alguien en quien confiar». En la cabeza le daba vueltas un solo pensamiento. ¿A quién? ¿A quién se puede confiar en una ciudad donde jueces, procuradores y policías son parte de esta pesadilla? El viento frío de octubre le azotaba la cara. Olga y Dasha estaban en el arcén de un camino desierto, y cada carro que pasaba las hacía estremecerse. ¿Y si son ellos? ¿Y si Alexei ya organizó la persecución? En una ciudad donde el jefe de policía es su socio, donde jueces y procuradores son parte de la red criminal, estaban indefensas. Olga abrazó más fuerte a su hermana temblorosa. Dasha apenas se paraba. 7 años en el sótano la habían convertido en una sombra de su yo anterior, pero estaba viva después de todos esos años. Viva. La pregunta era simple y aterradora. ¿Qué hacer después? Ir a la policía era inútil. Acudir a la procuraduría, ellos también andan en eso. Huir de la ciudad. ¿Pero a dónde? Olga no tenía dinero para boletos. No tenía documentos para Dasha. Todas sus cosas quedaron en ese departamento donde vivía Alexei. Y huir significaba dejar a las otras mujeres en el sótano a la merced del destino. Tamara, Natalia, Irina. 2 más de cuyos nombres Olga no alcanzó a saber. 5 personas vivas que justo ahora estaban sentadas en jaulas, sabiendo que la única esperanza de salvación acababa de escapar. ¿A dónde vamos? La voz de Dasha era ronca, insegura. 7 años apenas había platicado. Solo susurraba con las otras prisioneras. Las cuerdas vocales estaban desacostumbradas a sonidos fuertes. «No sé», admitió Olga honestamente, «pero algo se nos ocurrirá, lo prometo». Miró atrás. A lo lejos se veían las luces de la zona industrial donde estaba el hangar. Por ahora nadie visible, pero no duraría mucho. Alexei no era el hombre que las dejaría ir así nomás. Sabía que Olga había visto todo. Sabía que podía contarlo todo. Para él y sus socios, se había convertido en amenaza mortal. De repente a Olga se le ocurrió. Padre Nikolai, el sacerdote de la iglesia Pokrov, en el otro extremo de la ciudad.
Era la única persona que seguía ayudándola a buscar a Dasha, incluso cuando todos los demás habían tirado la toalla. El viejo sacerdote, que sobrevivió la guerra y represión, muchas veces dio refugio a necesitados. Si a alguien se podía confiar en esta ciudad, era a él. Dasha, tenemos que llegar a la iglesia. Olga ayudó a su hermana a caminar por el arcén. Allá hay un hombre que nos ayudará. El camino tomó más de 1 hora. Dasha caminaba despacio, parando cada varios minutos para recobrar el aliento. Olga la sostenía, y con cada paso, en la cabeza le daban vueltas los mismos pensamientos. ¿Cómo no lo notó? 8 años al lado de un monstruo, 8 años compartiendo cama con él, cocinándole, creyendo cada palabra. Y todo ese tiempo, él tenía a su hermana en una jaula, llevaba ahí a sus socios, convertía vidas de mujeres en mercancía. Cuando por fin llegaron a la iglesia, ya era pasada la medianoche. Las cúpulas de madera oscurecían contra el cielo estrellado. La iglesia estaba cerrada, pero al lado había una casita pequeña, la morada del padre Nikolai. Luz ardía en la ventana. Olga tocó la puerta, primero bajito, luego más fuerte. Finalmente se oyeron pasos adentro, y la puerta se entreabrió. En la abertura apareció el rostro del sacerdote mayor, barba cana, ojos bondadosos, pero cansados. Olga la miró con sorpresa. Luego pasó la mirada a Dasha y sus ojos se abrieron. Señor, esta es Dasha, tu hermana, padre Nikolai. La voz de Olga tembló. Necesitamos ayuda, urgente. El sacerdote no hizo preguntas, solo abrió la puerta de par en par. Pasen rápido. Adentro estaba cálido y olía a libros viejos e incienso. Padre Nikolai la sentó junto a la estufa, echó una cobija abrigadora sobre Dasha, trajo té caliente con miel y solo entonces preguntó bajito, ¿qué pasó? Olga contó todo, del álbum encontrado al sótano, de los nombres de mujeres desaparecidas, a los nombres de quienes las tenían. Hablaba rápido, entrecortada, pero padre Nikolai escuchaba atento, sin interrumpir. Su rostro palidecía con cada minuto. Cuando terminó, un silencio pesado colgó en la habitación. Padre Nikolai se sentó con las manos cruzadas en las rodillas, mirando al vacío. Luego, se persignó despacio. Señor, perdona a nosotros pecadores. Sabía que en esta ciudad pasaba algo raro. Demasiada gente desaparecía sin rastro. Pero hasta este punto, que los mismos guardianes de la ley, ¿qué hago? Olga lo miró suplicante. ¿A dónde ir? ¿A quién acudir? El sacerdote pensó. Sus dedos jugaban con el rosario, un hábito viejo para concentrarse. En la policía municipal no te ayudarán, está claro. Pero hay la dirección regional, gente diferente, hay estructura diferente. El jefe del NKVD regional, coronel Kozlov, lo conozco. Es hombre honesto, de principios. En la guerra estuvimos juntos. Sí, agitó la mano. Historia larga. Lo principal es que se le puede confiar. Pero ¿cómo llegar a él? El centro regional está a 100 kilómetros de aquí. No tengo dinero para boletos. No tengo documentos para Dasha. Yo ayudo. Padre Nikolai se levantó. Tengo ahorros pequeños. Alcanzan para boletos. Y escribiré una carta a Kozlov. Explicaré la situación. Eso le dará peso a tus palabras. Se acercó al escritorio viejo de escribir, sacó papel y pluma. Escribió mucho tiempo, escogiendo palabras con cuidado. Olga se sentó junto a Dasha tomándole la mano. Su hermana cabeceó, recargándose en su hombro. Por fin algo parecido a paz apareció en su rostro demacrado. Pero Olga no podía calmarse. Los pensamientos corrían. Alexei seguramente las buscaba ahora. Tal vez ya sabía que se dirigieron a la iglesia. En esta ciudad, él tenía ojos por todos lados. Cada minuto de demora aumentaba el peligro. Padre Nikolai terminó la carta. La selló en un sobre y se la dio a Olga junto con un fajo de billetes arrugados. El primer autobús al centro regional sale a las 6 de la mañana. Lleguen a la terminal, compren boletos y váyanse. Cuanto antes dejen esta ciudad, mejor. Y yo trataré de juntar más pruebas aquí. Platicaré con parientes de mujeres desaparecidas. Encontraré a quienes vieron algo sospechoso. Es peligroso. Olga negó con la cabeza. Si se enteran que nos ayuda. Soy hombre viejo. Hijos míos. Sonrió el sacerdote con tristeza. He sobrevivido peores. El Señor dará fuerzas. Lo principal es salvar a esas infelices que todavía están en el sótano. Cada hora de demora puede costarles la vida. Olga sabía que tenía razón.
Alexei y sus socios ahora entendían que su secreto estaba al descubierto. ¿Qué harían con testigos vivos? Claro que tratarían de eliminar las pruebas. Y las pruebas eran 5 mujeres encerradas en jaulas. Pasó el resto de la noche en una modorra ansiosa, estremeciéndose a cada sonido. Dasha dormía al lado, hecha ovillo bajo la cobija abrigadora. Padre Nikolai se sentó junto a la ventana, escudriñando la oscuridad. Él también sentía el peligro. Exacto a las 4:30 de la mañana, el sacerdote las despertó. Ora, vayan por los patios, no por calles principales. Y en la terminal, quédense en la multitud, no llamen la atención. Olga ayudó a Dasha a levantarse. Su hermana estaba un poco más animada después de unas horas de sueño y té caliente, pero igual inestable, como si no creyera que la pesadilla realmente había terminado. Salieron a la oscuridad pre-dawn. La ciudad todavía dormía, solo en algunas ventanas ardía luz. Paseantes tempranos se levantaban al trabajo. Olga guiaba a Dasha por callejones angostos, tratando de quedarse en las sombras. Cada persona que venía parecía amenaza, cada carro persecución. La terminal de autobuses las recibió con ruido y ajetreo. Gente con maletas y bolsas se agolpaba en las taquillas. Algunos cabeceaban en bancos, otros fumaban en la entrada. Olga compró 2 boletos al centro regional y se sentaron en la esquina lejana de la sala de espera, tratando de no destacar. Quedaban 20 minutos para la salida. Los 20 minutos más largos en la vida de Olga. No quitaba los ojos de la entrada, esperando que en cualquier segundo apareciera Alexei o policías o uno de sus socios. Los encontrarían, los agarrarían y ya el fin. Pero los minutos se arrastraban y nadie aparecía. La gente seguía comprando boletos, subiendo a autobuses, yéndose a sus asuntos. Una mañana ordinaria de un día ordinario. Finalmente, anunciaron la salida. Olga ayudó a Dasha a levantarse y se dirigieron al autobús. Un Paz viejo y maltrecho con ventanas agrietadas y pintura descascarada, pero para ellas era un barco de salvación. Tomaron asientos en el fondo del salón. Olga apretó contra el pecho la bolsa con la carta del padre Nikolai. Ese sobre era su única esperanza, la única prueba de que decían la verdad. El motor del autobús arrancó con rugido forzado. Unos pasajeros más saltaron en el último momento. El chofer cerró la puerta, cambió de marcha, y entonces Olga lo vio. Alexei estaba en la entrada de la terminal, alto, ancho de hombros en su chamarra de trabajo. Escudriñaba la multitud, claramente buscando a alguien. Su mirada resbaló por las ventanas del autobús. Olga instintivamente agachó la cabeza, jalando a Dasha con ella. El corazón le aporreaba salvajemente. ¿Los vio? ¿Alcanzaría a parar el autobús? Varios segundos se estiraron en eternidad. Luego el autobús se movió, salió despacio de la plataforma. Olga asomó con cuidado por la ventana. Alexei todavía estaba ahí, pero el autobús ya tomaba velocidad, saliendo al camino. Se iban, abandonaban la ciudad donde habían vivido toda la vida. Una ciudad que resultó ser trampa, cárcel con paredes invisibles. Dasha se recargó en su hombro. Escapamos, por ahora. Sí, pero esto es solo el principio. Tenemos que llegar al centro regional, encontrar a este coronel Kozlov, convencerlo de que nos crea. Y entonces regresaremos por las otras. Pensó de nuevo en esas mujeres en el sótano, en Tamara que suplicaba que la soltaran, en Natalia que se encogía en la esquina a cada sonido. Estaban ahí ahora, tal vez ya sabiendo que 2 prisioneras escaparon, sabiendo que su destino ahora colgaba de un hilo. Alexei no las dejaría vivas, demasiado peligroso, demasiadas testigos. Él eliminaría las pruebas, todas las pruebas. Si Olga y Dasha no llegaban a tiempo, esas mujeres morirían. El autobús rodaba por el camino, dejando atrás la ciudad despierta. Olga miraba por la ventana el paisaje que se alejaba y sentía cómo algo nuevo se endurecía adentro. No miedo, no confusión, resolución. Resolución fría, firme. Ya no era la mujer ingenua que había vivido 8 años en la ilusión de un matrimonio feliz. Esa Olga murió en el momento en que abrió el álbum escondido. Esa Olga se quedó bajo la tabla del piso con los últimos restos de confianza en el mundo. Ahora era alguien más, alguien que vio el infierno y escapó de él, alguien que sabe la verdad del mundo. Los monstruos no viven en cuentos, viven cerca, llevan rostros humanos, hablan con voz cariñosa, y nadie te protege de ellos si no te proteges tú mismo. El centro regional las recibió con el ruido y ajetreo de una ciudad grande. Aquí había más carros, edificios más altos, ritmo de vida más rápido. La gente se apresuraba a sus asuntos,
sin prestar atención a dos mujeres cansadas que bajaban del autobús. Olga tomaba la mano de Dasha, temiendo perderla en la multitud. Su hermana estaba abrumada, 7 años en un sótano, y de repente tanto espacio, tanta gente, tantos sonidos. Se pegaba a Olga como niña asustada. Encontraron a un taxista, hombre mayor con rostro bondadoso, y le pidieron que las llevara al edificio del NKVD regional. El taxista las miró con curiosidad, pero calló. Al parecer, en años de trabajo había visto de todo. El edificio del NKVD era masivo, gris, imponente. Guardias uniformados estaban en la entrada. Olga sacó la carta del padre Nikolai de la bolsa y se acercó a uno. «Necesito ver al coronel Kozlov. Es urgente, cuestión de vida o muerte». El guardia la miró con escepticismo, a la mujer desgreñada en abrigo sucio y a su compañera aún más lastimosa. ¿Traen citación? ¿Documentos? Aquí hay una carta del padre Nikolai. Él conoce personalmente al coronel. Por favor, es realmente importante. El guardia tomó la carta, la giró en las manos, luego suspiró. «Esperen aquí». Desapareció adentro del edificio. Olga y Dasha se quedaron paradas en la entrada. Los transeúntes les echaban miradas curiosas. El tiempo se arrastraba agonizante. Olga empezó a ponerse nerviosa. ¿Y si negaban? ¿Y si el coronel estaba demasiado ocupado? O peor, ¿y si él también estaba ligado al grupo criminal de Alexei? No, el padre Nikolai no las mandaría con alguien de quien no estuviera seguro. El sacerdote arriesgó su vida ayudándolas. No podía equivocarse. Finalmente el guardia regresó. «El coronel las recibirá. Síganme». Pasaron por corredores largos con retratos de líderes y lemas en las paredes. Subieron al tercer piso. El guardia tocó a una puerta masiva con placa Coronel Kozlov y la abrió. «Visitantes, compañero coronel. Que pasen», se oyó una voz masculina gruesa. Olga y Dasha entraron. El despacho era estricto, funcional. Escritorio pesado, estantes con carpetas, mapa de la región en la pared, retrato del líder. Detrás del escritorio se sentaba un hombre de unos 50 años con porte militar, sienes canas y ojos grises atentos. Rostro duro, pero no cruel. Hombre que pasó la guerra y vio mucho. «Siéntense», señaló sillas frente al escritorio. «Leí la carta del padre Nikolai. Escribe de crímenes graves en su ciudad, secuestros de mujeres, corrupción en autoridades locales. Es una acusación grave, muy grave». Olga se sentó, ayudando a Dasha a acomodarse. Inhaló. «Compañero coronel, todo lo escrito en la carta es verdad. Y aún más, mi hermana desapareció hace 7 años. La encontré ayer. Mi esposo la tenía en el sótano de un hangar abandonado junto con 4 mujeres más. Él y sus cómplices. Usan a esas mujeres. Y los cómplices son el jefe de policía municipal, el procurador, el juez, toda una red de gente influyente». El coronel se recargó en el respaldo, juntó los dedos en empinada. Su rostro quedó impasible, pero los ojos las estudiaban con atención. Entienden las acusaciones que hacen. Si es mentira, les espera responsabilidad grave por calumnia a funcionarios estatales. No es mentira. La voz de Olga temblaba, pero trató de hablar firme. «Tengo prueba. Álbum con fotos de las cautivas. Testimonio de mi hermana y otras 4 mujeres testigos vivas que justo ahora están en ese sótano. Si no nos apuramos, los criminales se deshacerán de ellas». Kozlov pasó la mirada a Dasha. Ella se sentaba con la cabeza baja, temblando entera. Se veían marcas de grilletes en sus manos, moretones oscuros y cicatrices, marcas en el cuello también. «¿Cómo se llama, muchacha?». La voz del coronel se suavizó. «Dasha», susurró apenas audible. «Dasha Ivanova». «Dasha, míreme». Esperó hasta que levantó los ojos. ¿Realmente la tenían en contra de su voluntad? Sí, lágrimas corrían por su rostro. 7 años. 7 años en jaula. Ellos venían, gente diferente cada semana, y hacían. No pudo seguir. Estalló en sollozos. Olga la abrazó, la apretó contra sí. El coronel sacó en silencio un pañuelo limpio del cajón del escritorio, se lo dio a Dasha, luego presionó un botón en el escritorio. Línea interna. «Ana Sergeyevna, pase a mi oficina y traiga al mayor Ivanov». 1 minuto después entraron una mujer mayor en bata blanca, al parecer la doctora, y un militar de mediana edad con cintas de medallas en el pecho. «Ana Sergeyevna, examine a la muchacha. Documente todas las lesiones», ordenó Kozlov. «Mayor, anote los testimonios con detalle y todos los pormenores». Los siguientes 2 horas pasaron en interrogatorios.
Olga contó todo desde el principio hasta el fin. Cómo encontró el álbum, cómo espió a Alexei, cómo entró al hangar, qué vio ahí. Nombró todos los nombres, las mujeres secuestradas y los criminales. A Dasha la examinaron, documentaron los golpes, rastros de encierro prolongado e inanición. Sus testimonios los anotaron con especial cuidado. El coronel Kozlov escuchaba en silencio, haciendo notas. Cuando terminaron se quedó mucho tiempo pensativo, mirando las hojas garabateadas. «Entiendo por qué el padre Nikolai las mandó conmigo», dijo por fin. «Si aunque sea la mitad de lo que contaron es verdad, en su ciudad se formó un grupo criminal con cobertura muy seria. Jefe de policía, procurador, juez. Eso significa que todo el sistema de aplicación de la ley ahí está bajo control. Cualquier intento de investigación a nivel local estaría condenado». «¿Entonces nos cree?» Olga temía esperar. «Lo verificaré». Kozlov se levantó, se acercó a la ventana. «Dicen que su esposo la tuvo 7 años. Eso significa que hubo denuncia de su desaparición. Pediré el expediente del archivo. Veré cómo se llevó la investigación. Si ahí hay realmente negligencia o sabotaje, esa es la primera pista. También verificaré la información de las otras mujeres desaparecidas. Si realmente desapareció tanta gente en la ciudad sin investigación adecuada, ya es problema sistémico». Se volvió hacia ellas. «Pero lo principal es lograr salvar a esas mujeres que quedaron en el sótano. Tienen razón. Si los criminales entendieron que los descubrieron, tratarán de destruir las pruebas. Testigos vivos son las pruebas más peligrosas». «¿Qué va a hacer?», preguntó Olga. «Organizo una operación». Kozlov volvió al escritorio. Empezó a hacer notas. «Tomaré un grupo de gente verificada de la dirección regional. Nadie de la policía local debe saber del allanamiento con antelación. Secreto total. Salimos esta misma tarde. De noche haremos la detención. Yo voy con ustedes». Olga se levantó. «Tengo que estar ahí. Tengo que ayudar a esas mujeres». «No», Kozlov negó con la cabeza. «Demasiado peligroso. Se quedarán aquí, bajo guardia. Su esposo las busca ahora. Tal vez tenga conexiones aquí en el centro regional también. No se puede arriesgar, pero eso no se discute». Su voz se endureció. Hicieron su parte. Trajeron la información. Ahora mi trabajo es actuar. Su tarea es quedarse vivas para dar testimonio en el juicio después. Olga quiso discutir, pero entendió que era inútil. El coronel tenía razón. No era luchadora, no era operadora. En esa operación sería solo estorbo. Kozlov llamó a la guardia. «Alojen a las mujeres en local seguro. Guardia reforzada. Nadie entra sin mi permiso. Y llamen a un médico. La muchacha necesita ayuda médica». Las llevaron a una habitación pequeña en el 4º piso. Limpia, modesta, 2 camas, mesa, sillas, ventanas con rejas. 2 guardias se pararon en la puerta. Llegó la doctora, trajo medicinas para Dasha, la examinó de nuevo. Luego trajeron comida. Sopa caliente, pan, té. Olga obligó a Dasha a comer, aunque apenas podía tragar. Luego acostó a su hermana. Dasha cayó en un sueño pesado casi al instante. El cuerpo pedía descanso después de tantos años en cautiverio, pero Olga no podía calmarse. Se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad abajo y pensando en esas mujeres en el sótano, en Alexei, que seguramente ahora entendía que todo se derrumbaba, en sus cómplices. Gente influyente de la ciudad que estaba acostumbrada a considerarse intocable. ¿Qué harían? ¿Tratarían de escapar? ¿O al revés, irían al ataque, usando sus conexiones para parar la investigación? El coronel Kozlov parecía hombre honesto, decidido, pero ¿le bastarían fuerzas contra todo el sistema? Después de todo, Alexei no mencionó socios en vano. No eran solo unos criminales pervertidos. Era una red, una estructura, un sistema construido en años, tentáculos extendidos por toda la ciudad. Cuando oscureció, Olga vio por la ventana cómo salía una columna de carros del edificio del NKVD, 4 Volgas negras y un camión con combatientes armados. Kozlov no bromeaba con la operación. «Realmente mandó un grupo entero». Olga presionó la frente al vidrio frío. Rezó por primera vez en muchos años que llegaran a tiempo, que esas mujeres en el sótano sobrevivieran esta noche, que la pesadilla por fin terminara. Pero en lo profundo vivía un presentimiento frío. Todo apenas empezaba. Lo peor estaba por venir. El reloj en la pared contaba segundos con lentitud agonizante. Olga se sentaba en la habitación semioscura, incapaz de cerrar los ojos, aunque el cuerpo pedía descanso. Dasha dormía al lado. Por primera vez en 7 años en una cama de verdad, bajo cobijas limpias, en seguridad. Pero, ¿era esta seguridad de verdad?
¿O solo ilusión temporal que se desmoronaría tan pronto como el sistema empezara a proteger a los suyos? Porque justo eso pasaba ahora, en este mismo minuto a 100 kilómetros de ahí. No solo choque entre criminales y guardianes del orden. No, todo mucho más complicado. Kozlov con su grupo iba a romper el sistema. Una estructura que se fundió con la ciudad, echó raíces en cada oficina de autoridad, cada pasillo de estación policial. Y aquí la pregunta clave que no dejaba en paz a Olga: ¿se puede vencer a un sistema usando las reglas del mismo sistema? Piensen en eso. El jefe de policía municipal es parte de la red criminal, el procurador que debe iniciar casos penales también, el juez que debe dictar sentencias, y él está ahí. Todos los eslabones de la cadena de mando están podridos hasta el fondo. Y ahora, un coronel del centro regional trata de romper esa cadena. ¿Le bastará poder? ¿O él mismo se convertirá en víctima del mecanismo que es más grande que cualquier persona sola? Olga se levantó, se acercó a la ventana. La ciudad más allá del vidrio vivía su vida nocturna. Luces escasas en ventanas, faroles tenues en calles, carros solitarios. En algún lugar ahí, en esa oscuridad, se desarrollaban eventos de los que dependían vidas. Tamara, Natalia, Irina y 2 mujeres más de cuyos nombres Olga ni siquiera se enteró. ¿Qué sentían ahora? Aún esperaban o hacía tiempo enterraron la esperanza junto con sus nombres propios, convirtiéndose en mercancía sin rostro para el entretenimiento de los poderosos. Porque así funcionaba, no solo serie de secuestros por un maníaco solitario. No, era un sistema aceitado de consumo de vidas humanas. Alexei no era psicópata movido por deseos pervertidos, era empresario en un mercado monstruoso. Él suministraba mercancía a mujeres a sus socios, gente que manejaba la ciudad, y a cambio obtenía cobertura, protección, libertad para actuar sin estorbos. ¿Cuántos Alexei como ese existen en otras ciudades? ¿Cuántos sótanos y hangares esconden secretos así? Y lo más terrible, ¿cuántas Olga viven al lado de monstruos sin sospecharlo? Afuera de la ventana clareaba el alba, gris, frío, inhóspito. Olga checó el reloj 6 de la mañana. La operación de Kozlov empezó en lo profundo de la noche, como a las 2 o 3. Entonces ya habían pasado varias horas. ¿Por qué no hay noticias? ¿Por qué nadie vino a decir cómo terminó todo? La ansiedad crecía con cada minuto. Olga se acercó a la puerta, tocó. Uno de los guardias entreabrió. Algo necesita, compañera. El compañero coronel no ha regresado. No hay noticias. El guardia negó con la cabeza. Por ahora, tranquilo. En cuanto haya algo, les avisan. La puerta se cerró. Olga volvió a la ventana. La ciudad despertaba. La gente iba al trabajo. Niños corrían a la escuela. Autobuses llevaban pasajeros. Una mañana ordinaria de un día ordinario. Ninguno de esa gente sabía que en algún lugar justo ahora se decidía una cuestión. ¿Seguiría existiendo la justicia o la enterrarían para siempre bajo pila de informes oficiales y protocolos falsos? Tasha despertó como a las 8. Olga la ayudó a lavarse. Trajo el desayuno que dejaron los guardias. Su hermana comía despacio, con dificultad. El estómago estaba desacostumbrado a comida normal después de 7 años de raciones escasas. Apenas platicaba. Solo a veces se sobresaltaba a sonidos agudos más allá de la puerta, encogiéndose en la esquina. La trauma era profunda. La psique rota por años de encierro. ¿Cuánto tiempo tomaría para que se recuperara? ¿Años de terapia? ¿Décadas? ¿O tal vez algunas cosas nunca se recuperan? ¿Se puede devolver la vida a una persona si le robaron 7 años? 7 años de juventud, esperanzas, futuro. A las 9 de la mañana, la puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba el mayor Ivanov, el mismo que anotó los testimonios ayer. Su rostro era gris de fatiga, uniforme arrugado, marca de golpe en la mejilla. «Prepárense», dijo corto. El coronel ordenó que las traiga. Quiere que identifiquen a los detenidos. La operación fue exitosa. Las mujeres están vivas. El mayor dudó mirando a otro lado. Platique con el coronel. Él lo explicará todo. Ese tono, esa mirada desviada. Olga sintió cómo todo adentro se le apretaba de presentimiento. Algo salió mal, algo pasó. Las metieron en una Volga negra y las llevaron de vuelta a la ciudad. El camino tomó casi 2 horas. Olga miraba por la ventana el paisaje familiar: campos, bosques, pueblitos, y no lo reconocía. Como si hubiera salido de un mundo y regresado a otro, paralelo, distorsionado, donde todo se veía igual pero la esencia había cambiado para siempre.
El carro entró a la ciudad y se dirigió no a los hangares en las afueras, sino directo al edificio de la policía municipal. En la entrada estaban camiones militares, gente en uniformes del NKVD regional. No se veía policía local. Las llevaron adentro, a un despacho en el segundo piso. El coronel Kozlov se sentaba en un escritorio ajeno. Al parecer era el despacho del jefe de policía municipal. Ante él yacían carpetas con documentos, fotos, protocolos. Su rostro era pétreo. «Siéntense», señaló Sillas. Esperó hasta que se acomodaran. «La operación está completa. Tomamos el hangar al asalto a las 3 de la mañana. Encontramos resistencia. 2 guardias estaban armados. Abrieron fuego. Uno de mis hombres herido, no grave. A los 2 guardias los detuvimos». Hizo una pausa y Olga entendió. Ahora venía lo que había callado por. En el sótano encontramos 3 mujeres, vivas, en estado grave pero vivas. Ya las llevaron al hospital. ¿3? La voz de Olga se quebró, pero eran 5. Tamara, Natalia, Irina y 2 más. Lo sé. Kozlov pasó la mano por el rostro. A 2 las encontramos en la esquina lejana del hangar, muertas como 6 hasta 8 horas antes de nuestra llegada, es decir, anoche, poco después de su escape. Silencio. Olga oyó cómo Dasha sollozaba bajito al lado. Se cubrió el rostro con las manos, incapaz de mirar al coronel. 2 mujeres muertas, 2 testigos vivos eliminados porque Alexei entendió que lo descubrieron, porque el sistema empezó a defenderse deshaciéndose de las pruebas más peligrosas. ¿A quién? ¿A quién mataron? Olga apenas pudo decir. Kozlov checó las notas. Tamara Kozlova, 35 años, e Irina Rebrikova, 28 años. Asfixiadas, a juzgar por las marcas, lo hizo un profesional. Rápido, eficiente, sin tormentos extras. No su esposo. Tiene coartada. Alguno de los cómplices. Profesional, eficiente. Como si no platicara de asesinar gente, sino de eliminar defectos de producción. Así funciona el sistema fríamente, metódicamente, sin emociones. Las vidas humanas, para él, son solo números en un informe, renglones en un protocolo. Su esposo escapó, siguió Kozlov. Checamos su departamento vacío, cosas empacadas. Al parecer se fue de la ciudad justo después de que huyeron, buscado en toda la región. Detuvimos a 2 de sus cómplices, esos guardias en el hangar. Ahora dan testimonios, nombran nombres. Sacó fotos de la carpeta y las extendió en el escritorio. Identifiquen por favor, estos son gente que vieron en el sótano, a quienes nombraba su esposo. Olga se obligó a mirar las imágenes. El primer rostro, hombre gordo y calvo. Ese mismo Pavel que llegó al hangar esa noche. Sí, lo vi. Alexei lo llamaba Pavel. Pavel Lebedev, jefe de policía municipal, asintió Kozlov. Detenido esta mañana a las 6. Trató de huir en carro oficial. Lo interceptamos en la salida de la ciudad. Foto siguiente. Hombre de unos 50 años, con rostro intelectual en lentes. A este no lo vi, pero Alexei mencionó al procurador. Smirnov Vladimir Stepanovich, procurador municipal. Kozlov apartó la foto. También detenido. Trató de jalar hilos en la Procuraduría Regional, bloquear la investigación. No le salió. Mi jefe directo dio carta blanca. Unas fotos más. Juez Popov, hombre mayor con rostro severo. 2 subjefes de policía. Director de la Casa de la Cultura Municipal. El lugar donde a menudo se bailaba, donde Alexei buscaba víctimas potenciales. 8 personas en total. 8 ciudadanos respetados. Pilares de la sociedad. Gente a quien la ciudad confiaba su seguridad. Y todas eran parte de esta pesadilla. ¿Cuántos años duró esto?, preguntó Olga. Encontramos registros en el hangar. Kozlov abrió una carpeta gruesa. Su esposo llevaba una contabilidad peculiar. Fechas, nombres, cantidades. Sí, hasta cobraban dinero a los socios por acceso a las víctimas. Según estos registros, el primer secuestro pasó hace 11 años. Desde entonces, desaparecieron 23 mujeres. 23. Olga sintió cómo la habitación giraba a su alrededor. ¿Dónde están las otras? Encontramos un sitio de entierro. En el bosque a 15 kilómetros de la ciudad, 17 cuerpos. Las otras, al parecer, en otros lugares. Los interrogatorios siguen. 17 tumbas, 17 vidas cortadas por deseos pervertidos de alguien. 17 familias que esperaron años. Esperaron, buscaron. Y aquí la respuesta. Una fosa superficial en el bosque, cubierta de ramas y tierra. Dasha lloraba bajito, enterrando el rostro en el hombro de Olga.
Conocía a algunas de esas mujeres, vio cómo las traían al sótano, vio cómo se quebraban, perdían la razón, morían pedazo a pedazo cada día, y luego simplemente desaparecían. Las sacaban arriba y no regresaban. Y venían nuevas. ¿Por qué no las salvaron antes? La voz de Olga estaba llena de dolor y rabia. 23 desapariciones en 11 años. ¿Cómo pudo pasar desapercibido? Kozlov no apartó la mirada. Recibió el golpe porque el sistema trabajaba para ellos. Cada denuncia de persona desaparecida iba al jefe de policía Lebedev. Él personalmente controlaba las investigaciones, las dirigía a callejones sin salida. Testigos no se interrogaban como se debe, pruebas se perdían, casos se cerraban por falta de delito. Varias veces, parientes de desaparecidas trataron de lograr justicia. Los intimidaban, a algunos hasta los arrestaban por acusaciones fabricadas. Suspiró pesado. Y los que igual trataban de subir más alto, a órganos regionales, sus quejas se quedaban en el escritorio del procurador Smirnov. Él escribía respuestas de que las investigaciones se llevaron como se debe. No hay bases para reabrir casos. Defensa perfecta. 3 niveles. Policía, procuraduría, juzgado, todo bajo control. Y nadie notó. A nadie le pareció sospechoso. Notaron. Kozlov asintió. El padre Nikolai notó. Hace 2 años escribió una carta a la dirección regional pidiendo checar. Mandé una inspección entonces. ¿Saben qué encontraron? Trabajo ejemplar de la policía municipal. Todos los casos archivados por reglas, todos los procedimientos seguidos. En papel, perfecto. Y a los inspectores los recibía personalmente el jefe Lebedev. Les mostraba lo que necesitaba mostrar, les decía lo que necesitaba oír. Ahí estaba. Así funcionaba el sistema. No con fuerza bruta, no con ilegalidad obvia. No, actuaba sutilmente, a través de documentos bien archivados, a través de cumplimiento formal de procedimientos, a través de cobertura mutua en todos los niveles de la jerarquía. Y romper esa defensa era casi imposible hasta que apareciera alguien de adentro, alguien como Olga, que por casualidad asomó donde no debía. ¿Qué pasa después?, preguntó Olga. Con los detenidos, investigación, juicio, sentencia. Kozlov empezó a juntar las fotos, pero no será rápido. Todos tienen conexiones y abogados, medios de defensa. Tratarán de presionar testigos, intimidar, sobornar. Debemos estar listos para una lucha larga. ¿Y esas 3 mujeres que salvaron testificarán? Elena Krailova aceptó dar testimonio, las otras 2. Negó con la cabeza, una cayó en catatonía, no reacciona a estímulos externos. La segunda se niega a hablar, teme venganza. Y la entiendo, hasta tras rejas. Esta gente es peligrosa, tienen seguidores, amigos, parientes en libertad. Olga pensó en Alexei. Él estaba por ahí, libre, en fuga. Sabía que lo buscaban, que la red se cerraba. ¿Qué haría? ¿Trataría de desaparecer de una vez? ¿O haría algo desesperado? Un hombre que construyó su imperio monstruoso 11 años no se rendiría fácil. Lucharía y sabía dónde golpear más duro. Sabía quién representaba la amenaza principal para él. Olga y Dasha, testigos principales, las que empezaron la reacción en cadena que rompió todo el sistema. Y Alexei sabía dónde encontrarlas. El miedo tiene una propiedad especial. No desaparece después de que pasa la amenaza inmediata. Al contrario, se asienta profundo adentro, se convierte en ruido de fondo constante que suena incluso en momentos de calma aparente. Olga lo aprendió en los días siguientes. A ella y Dasha las alojaron en un departamento seguro, en las afueras del centro regional, guardia las 24 horas. 2 policías en la puerta, otro en el patio, ventanas del primer piso con rejas. Teléfono desconectado. Les prohibieron salir sin compañía. Jaula, sí, de cierto modo, pero jaula que protege en vez de encarcelar. Al menos, eso les decían. Dasha pasaba la mayor parte del tiempo en la cama. Venía una psiquiatra, mujer mayor con rostro bondadoso que platicaba con ella horas, tratando de llegar a la persona bajo capas de trauma. El progreso era lento. Dasha despertaba de noche gritando. Se agitaba por la habitación, sin entender dónde estaba. A veces miraba a Olga y no la reconocía. La llamaba por nombres ajenos, nombres de otras cautivas que vio en el sótano. La psique se defendía de la única manera disponible: división, creando realidades alternativas donde era más fácil existir. La doctora decía que era temporal, que con el tiempo Dasha se recuperaría. Pero Olga veía duda en los ojos de la especialista. Algunas heridas son demasiado profundas, y Olga no podía permitirse el lujo de apagón psicológico. Tenía que quedarse fuerte, lúcida,
lista para la lucha que seguía, porque la lucha apenas empezaba. El coronel Kozlov venía cada 2 o 3 días, traía noticias. La investigación avanzaba, pero despacio. Los detenidos se negaban a admitir culpa, contrataban a los mejores abogados que podían encontrar. Parientes de los detenidos, muchos de los cuales también ocupaban puestos influyentes, empezaron una campaña para desacreditar la investigación. En periódicos regionales aparecieron artículos insinuando casos fabricados, abuso de poder por el NKVD, violación de normas procesales. Al sistema lo defendía otro sistema, más grande, más influyente, más enredado. Tratan de llevar todo al plano político, explicaba Kozlov, sentado en la cocina con una taza de té. Dicen que es abuso de autoridad, que actuó por cuenta propia, que los arrestos se hicieron sin bases debidas, tratando de pintar a los criminales como víctimas y a nosotros como verdugos. Pero hay pruebas. Olga no podía creerlo. 3 mujeres vivas, 17 cuerpos en el bosque, registros de Alexei con nombres y fechas. Los abogados lo impugnan todo. Dicen que los registros son fabricados, que las mujeres dan testimonios bajo presión, que los cuerpos en el bosque no están ligados a sus clientes. La máquina legal trabaja a toda máquina, y el juzgado, el juez del centro regional no ligado a los detenidos, por ahora se mantiene firme. No cede a presión, pero ya le presionan de arriba. ¿Saben cómo funciona? Llamadas de la capital, pláticas de carrera, indirectas de consecuencias. El sistema no quiere que se revele cuán profunda es la corrupción, porque si se cava más hondo, resultará que no hay 1 o 2 ciudades así, que no es anomalía sino norma. Olga escuchaba y entendía. No luchaban contra 8 criminales, luchaban contra el principio de cobertura mutua, que permeaba toda la vertical del poder, donde cada quien cubre a cada quien, donde exponer a uno amenaza colapso para docenas de otros, y todos lucharían hasta el último para no dejar que ese colapso pasara. ¿Y Alexei?, preguntó Olga. Aún no lo encontramos. Kozlov negó con la cabeza. Desapareció. Checamos todas las estaciones, terminales de autobuses, retenes en caminos. Ningún rastro. O se escondió muy bien, o alguien lo ayuda. Tiene conexiones restantes. Gente no arrestada que sigue actuando. Vendrá por nosotras. Olga dijo en voz alta lo que pensaba ya varios días. No lo dejará así. Lo conozco. No es de los que solo huye y se esconde. Se vengará. Kozlov no mintió, no consoló con promesas vacías. Posible. Por eso están bajo guardia. Por eso insisto en que no salgan del departamento salvo necesidad extrema. Es peligroso, su esposo. Checamos su biografía. Sirvió en inteligencia durante la guerra, pasó entrenamiento especial. Sabe matar, sabe esconderse, sabe planear. Inteligencia, entrenamiento especial. Olga recordó cómo admiraba su calma, su racionalidad, su habilidad para encontrar salida de cualquier situación. Esas cualidades que consideraba virtudes de hombre de familia en realidad eran habilidades de asesino profesional, y ahora esas habilidades iban contra ella. De noche, Olga yacía despierta, escuchando cada sonido fuera de la ventana. Pasos en el patio, guardia o alguien más. Crujido de tablones en el pasillo, solo edificio viejo, o pasos cautelosos de alguien. Cada sombra fuera de la ventana parecía sospechosa. Cada voz desconocida en la calle amenaza. Ahora entendía lo que Dasha sentía todos esos 7 años. Expectativa constante de lo peor, imposibilidad de relajarse, miedo que se vuelve fondo de la existencia, se teje en cada segundo, convierte la vida en supervivencia. Pasó una semana, luego 2. Nada pasaba, ningún intento de ataque, ningún incidente sospechoso. La guardia empezó a relajarse. Policías de turno se permitían cabecear en su puesto, se distraían con pláticas entre ellos. La rutina mata la vigilancia, es naturaleza humana, pero Olga no se relajaba, sentía demasiado silencio. Alexei no era de los que se rinden, planeaba, esperaba su momento, y ese momento vendría. En el 16º día después de su llegada al centro regional, Kozlov trajo noticias importantes. El juicio empieza en una semana. Olga y Dasha son testigos principales de la acusación. Sus testimonios son críticos para la sentencia. Sin ellos, el caso podría derrumbarse. Tendrán que presentarse en corte, explicaba el coronel, dar testimonio bajo juramento, responder preguntas del procurador y abogados de defensa. Será duro. Los abogados tratarán de confundirlas, atraparlas en contradicciones, hacerlas dudar de su propia memoria. Son maestros de su oficio. Estoy lista, dijo Olga firme. Contaré todo como fue. Y Dasha. Olga miró a su hermana.
que se sentaba junto a la ventana, mirando sin sentido al espacio. La doctora decía que su estado se estabilizó, pero la recuperación completa estaba lejos. ¿Podría soportar el interrogatorio cruzado, la presión del salón del juicio, encuentro cara a cara con quienes convirtieron su vida en infierno? No sé, admitió Olga honestamente. Me parece que podría quebrarla por completo. Kozlov asintió. Entiendo, pero sin su testimonio, el caso es mucho más débil. Usted es la hermana, parte interesada. Los abogados jugarán con eso. Dirán que está sesgada, que quiere vengarse del esposo por el matrimonio fallido, pero Dasha es víctima directa. Su testimonio es irrefutable. Déjeme platicar con ella, pidió Olga. Esa noche, se sentó junto a Dasha en el sofá, tomó las manos de su hermana. Dasha, escúchame, necesitamos tu ayuda. En una semana empieza el juicio. Esa gente que te tenía estará ahí. Y hay que cuentes qué hicieron, para que los castiguen, para que nunca más puedan dañar a otras mujeres. Dasha giró despacio la cabeza. En sus ojos brilló conciencia por primera vez en días. ¿Estarán ahí, en el salón? Sí, tras rejas, bajo guardia, pero sí, los verás. Dasha tembló. Sus dedos se cerraron en las manos de Olga. No puedo mirarlos. No puedo. Puedes. Olga apretó a su hermana contra sí. Eres más fuerte de lo que piensas. Sobreviviste. 7 años en infierno. Y sobreviviste. Y ahora tienes chance de asegurarte de que paguen por lo que hicieron. No lo dejes pasar. Pausa larga. Dasha respiraba entrecortada, luchando contra el miedo. Luego bajito, casi inaudible. Está bien, lo intentaré. Olga la abrazó más fuerte, sabiendo que pedía lo imposible, pero no había otra salida. La justicia exige sacrificios, y a veces las mismas víctimas los traen. El día del juicio empezó con niebla espesa. A Olga y Dasha las llevaron al edificio del juzgado en carro blindado con 6 guardias armados de escolta. En la entrada se juntó multitud, periodistas con libretas, ciudadanos curiosos, parientes de los acusados. El salón del juicio estaba abarrotado. En el banquillo de acusados se sentaban 8 personas. Pavel Lebedev, ex jefe de policía, gordo con carrillos colgantes. Vladimir Smirnov, procurador, en lentes con rostro intelectual. Juez Popov, mayor con canas en el cabello. Los otros 5 se sentaban con cabezas bajas. El juez declaró la sesión abierta. El procurador empezó a leer la conclusión acusatoria. Secuestro de 23 mujeres, privación ilegal de libertad, asesinato de 17 personas. Detrás de cada cifra, vida destruida, familia rota, años de dolor. A Olga la llamaron primero. Juró y empezó a dar testimonio. Contaba claro, con detalle, de los 7 años de búsquedas, del álbum encontrado, del espionaje a su esposo, del horror que vio en el sótano. Los abogados trataron de desconcertarla con preguntas, confundirla, hacerla dudar, pero Olga se mantuvo firme. 3 horas de interrogatorio y no flaqueó. Después de ella llamaron a Dasha. Su hermana caminó al estrado despacio, pálida, temblando, pero cuando el procurador le pidió identificar a los culpables, Dasha levantó la mano y apuntó uno por uno a 6 hombres. Todos estuvieron ahí, todos. Me acuerdo de cada uno. Los abogados se le echaron encima, tratando de probar que la memoria no es confiable, que podía equivocarse, pero la psiquiatra confirmó: Dasha es cuerda, su testimonio es fidedigno, y las lesiones corresponden a encierro prolongado. Luego llamaron a Elena Krylova, una de las rescatadas, flaca, compuesta. Dio testimonio calmada e implacable. Nombró nombres, describió eventos, contó cómo las golpeaban, cómo mataban a las desobedientes, cómo Lebedev personalmente ordenaba deshacerse de mujeres. El salón se congeló. Hasta los parientes de los acusados cayeron escuchando esos detalles horrendos. Luego vinieron las peritajes. El criminalista confirmó la autenticidad de los registros de Alexei. El perito médico describió resultados de autopsias de 17 cuerpos, todos muertos por asfixia. En los cuerpos rastros de inanición y golpes. Las pruebas armaban un panorama irrefutable. En el tercer día, trajeron la prueba principal al salón, cintas. Resultó que Alexei filmaba algunas visitas de sus socios. Cuando se apagaron las luces y en la pared aparecieron tomas de ese sótano, mujeres en jaulas, hombres en trajes caros, el salón estalló. Alguien gritó. Varios corrieron, sin aguantar. La esposa de uno de los acusados se desmayó. Lebedev, viéndose en pantalla, cayó rostro abajo en la mesa. Smirnov cerró los ojos. Popov miró al frente, pero las manos le temblaban. Ya no se les podía llamar ciudadanos respetados.
se convirtieron en lo que eran de verdad, criminales. El jurado deliberó 2 días. El procurador exigió penas máximas para todos. El coronel Kozlov habló por la acusación. Esta gente traicionó la confianza, usó el poder para crímenes. Si no los castigamos, diremos que tal es permisible. Los jueces se fueron a deliberar. 3 horas agonizantes de espera. Olga tomaba la mano de Dasha y rezaba por justicia. Cuando los jueces regresaron, el juez principal se levantó. En nombre de la ley, el juzgado declara culpables a los 8. A Pavel Lebedev, Vladimir Smirnov, Stepan Popov, medida suprema de castigo por fusilamiento, y a los otros 5 a 25 años de privación de libertad en colonia de régimen estricto sin derecho a indulto. Estrépito, gritos, llantos. Parientes de las víctimas se abrazaban, sollozando de alivio. Olga abrazó a Dasha, y las 2 hermanas lloraban de dolor, de alegría, de darse cuenta de que la pesadilla terminó. A los acusados se los llevaron. Lebedev caminaba con cabeza baja, Smirnov con cabeza alta, pero ojos vacíos. Popov se volvió al final, odio en su mirada, pero ya no importaba. La sentencia estaba dictada, la justicia triunfó. 3 semanas después, llegó noticia. A Alexei lo atraparon en la frontera. Trató de huir con documentos falsos, se resistió al arresto, quedó herido, lo trajeron al centro regional. Olga fue a su juicio, miró al hombre con quien vivió 8 años y no lo reconoció. Alexei había envejecido, adelgazado, quebrado. Cuando el juez le dio la última palabra, Alexei se levantó y miró a Olga. No pido perdón, hice lo que quise, usé oportunidades. Olga se levantó y respondió: elegiste ser monstruo, elegiste matar. Ahora pagarás por eso. A Alexei lo sentenciaron a fusilamiento. 2 meses después, se ejecutó la sentencia. Olga no fue a ver, solo recibió el aviso y sintió alivio. Por fin, todo terminó. En el día señalado, a los 3 criminales principales, Lebedev, Smirnov y Popov, los sacaron al patio de la prisión. Mañana gris. Lloviznaba. 3 hombres que por años se consideraban dueños de la vida ahora parados contra la pared con ojos vendados. Orden descarga. 3 cuerpos cayeron al suelo. A los otros 5 los mandaron a Colonia en el extremo norte. 25 años tras rejas en el frío, entre criminales de verdad que no quieren a los que abusaron de mujeres. Sus vidas ahí se convirtieron en infierno. El mismo infierno que creaban para sus víctimas. Las 3 mujeres rescatadas volvían despacio a la vida. Natalia se casó, tuvo un hijo. Las otras 2 pasaban tratamiento, pero también se recuperaban. Dasha vivía con Olga, iba al médico, aprendía a sonreír de nuevo. En la ciudad cambió la jefatura, hicieron revisiones, repasaron docenas de casos, encontraron varios cómplices más criminales. A ellos también los juzgaron y encarcelaron. Olga se quedó en el centro regional, encontró trabajo, rentó departamento. La vida seguía, tranquila, ordinaria, sin pesadillas. A veces, recordaba a esas 17 mujeres que no salvaron. Recordaba a Tamara e Irina, pero también recordaba a las 3 salvadas. Recordaba cómo cayeron al suelo los cuerpos de los 3 cabecillas después de la descarga, como a los otros se los llevaron tras rejas por el resto de la vida. La justicia triunfó, larga, agonizante, pero inevitable. Los criminales pagaron cabalmente, algunos con vida, algunos con libertad, todos cabalmente. Y Olga y Dasha obtuvieron lo que buscaron 7 años la una a la otra, y la chance de empezar la vida de nuevo, sabiendo que la pesadilla quedó atrás, que los monstruos vencidos, que el mal castigado,